Hola hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Continuamos ahora con el estudio de la Epístola a los Romanos. Hoy nos compete el capítulo número 11 de la Epístola a los Romanos. Hasta el capítulo 10, la descripción de Israel había sido como un pueblo desobediente y rebelde. Y esta descripción nos trae ahora a colación la siguiente pregunta. ¿Dios ha rechazado quizás a su pueblo? El tema en sí del rechazo divino, el rechazo por parte de Dios, no es nuevo. Pablo ha demostrado que el rechazo divino, aunque real en un sentido, no es total, de lo que habló en el capítulo 9, ni tampoco arbitrario, de lo que habló en el capítulo 10. Aquí en el capítulo 11, Pablo ahora pasa a indicar que tampoco este rechazo divino es absoluto, ni tampoco completo. Leamos entonces el capítulo 11 de Romanos. La palabra del Señor dice así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías en la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han muerto y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues, lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado. Mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, dióles Dios espíritu de remordimiento, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, séales vuelta su mesa en lazo y en red y en tropezadero y en paga. Sus ojos sean obscurecidos para que no vean, y agóbiales siempre el espinazo. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud de los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, por si en alguna manera provocase a celos a mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Que si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, más la bondad para contigo, si permanecieses en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido de la buena oliva, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitaré sus pecados. Así que, cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres. Porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, más ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora no ha creído. ¿Para qué? Por la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado?
porque de Él, y por Él, y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Precioso versículo final, precioso capítulo, Romanos capítulo 11. Pablo comienza entonces este capítulo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo al cual antes conoció. Pablo entonces comienza, digo pues, o sea, establece una pregunta. Me pregunto entonces, a raíz de lo que hemos expuesto en el capítulo número 10, ¿ha rechazado acaso Dios a su pueblo? ¿No era ¿No eran acaso los judíos el tesoro especial de Dios reservado para sí mismo? En Deuteronomios 14, versículo 2 encontramos, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre el haz de la tierra. Pablo viene por varios capítulos aseverando que los judíos desobedientes y rebeldes merecen ser condenados. Entonces sí, los judíos desobedientes y rebeldes merecen ser condenados, pero eran un pueblo reservado para Dios, según lo que acabamos de leer en Deuteronomio y en muchos otros capítulos, citas. ¿Cuál es la respuesta de Pablo a esto? ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Primer libro de Samuel, capítulo 12. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. La verdad aquí es que el Señor no había rechazado totalmente a Israel como nación. No lo había rechazado de forma total como nación. De ejemplo, Pablo comienza poniéndose a él mismo. ¿Por qué? Porque él era israelita, de hecho, de la tribu de Benjamín. Entonces, él era muestra viviente de que el Señor no había rechazado la totalidad de su pueblo. Dios no había desechado y no ha desechado a su pueblo porque lo predestinó para salvación. El remanente de Israel que, por fe, sería salvo. Lo que encontramos en Romanos 8:29, en los capítulos anteriores. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Dios no ha rechazado a su pueblo, al remanente dentro de Israel, porque están predestinados para salvación. ¿O no sabéis, continúa, qué dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, a tus profetas han muerto, y tus altares han derruido, y yo he quedado solo, y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7.000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Pablo entonces les pregunta, ¿o no sabéis? Una, una expresión que ya ha utilizado en capítulos anteriores. Pablo se acaba de poner a él como ejemplo de israelita y ahora agrega un ejemplo del Antiguo Testamento. Por ende, los judíos debían conocerlo bien. Por eso le dice, ¿o no sabéis acaso? Y el ejemplo que utiliza él es de Elías hablando con Dios, quejándose de Israel, cuando la reina Jezabel había matado a todos los profetas e incluso destruido los altares. Elías se sentía solo. Elías creía estar solo. Elías creía que Dios había desechado totalmente a su pueblo. ¿Pero qué le respondió el Señor? El Señor le responde, he dejado para mí 7.000 hombres. O sea, he reservado un remanente. No he dejado que todos mueran, sino que he dejado un remanente. De hecho, un remanente bien grande, 7.000 hombres, más mujeres y niños. 7.000 hombres que no habían doblado la rodilla delante de Baal. 7.000 hombres que eran fieles, o sea, realmente salvos. El Señor se había reservado para sí un remanente. Así también, aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Así como sucedió en los tiempos de Elías, volvía a pasar con Pablo. Dios siempre se ha reservado para sí un remanente, donde salva personas solo por gracia. Y esto había sucedido desde siempre. Con Noé, muchísimos perecieron, pero un remanente fue salvo. Con Lot pasó lo mismo. En el capítulo 9, de los capítulos anteriores, Pablo nos recordaba que lo mismo pasó en los tiempos de Isaías. E inclusive Cristo mismo ya lo confirmaba. Recuerden sus palabras, muchos son los llamados, pero pocos escogidos. Muchos son llamados, pero hay un remanente que el Señor se guarda para sí, para salvación. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por las obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Pablo aquí establece un paréntesis. Probablemente lo que él venía explicando sintió la necesidad de agregar esta explicación, ya que la salvación por obras era la piedra angular de la religión judía. Entonces él necesita explicar esto antes de continuar.
que la elección solo por gracia no es en ninguna forma por obras, ya sean judíos o gentiles, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento. Si es por gracia, no es por obras, y viceversa. ¿Qué pues? Versículos 7 al 10. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios espíritu de remordimiento, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, séales vuelta su mesa en lazo y en red y en tropezadero y en paga. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean y agóbiales siempre el espinazo. ¿Qué pues? Pablo se pregunta aquí, entonces, ¿qué sigue? Con lo que todo lo que hemos hablado ahora, ¿qué es lo que sigue? Israel, que buscaba tan afanosamente la salvación, no la había alcanzado. Pablo ya nos explicaba en el capítulo 9 por qué no la había alcanzado, porque la seguían no por fe, más como por las obras de la ley. Por eso el pueblo de Israel no había alcanzado esa salvación, esa justificación que tanto buscaba. Pero si Israel no la había alcanzado, ¿quién la había alcanzado? Lo que expresa aquí Pablo, más la elección lo ha alcanzado, más los elegidos. Israel como nación no ha alcanzado salvación porque la buscaban por obras, pero los elegidos, por gracia a través de la fe, sí la han alcanzado. Pero quienes no fueron elegidos fueron endurecidos. Y para representar esto, Pablo utiliza dos citas, reafirmando su manejo extraordinario de las Escrituras. En primer lugar, cita a Moisés, Deuteronomio capítulo 29, diciendo que el Señor les dio un espíritu de remordimiento. Literalmente esta expresión se refiere a un letargo muy similar a quien duerme, a una persona que está durmiendo, por eso no percibe lo que pasa alrededor suyo. Una pesadez mental y moral, una apatía general a lo que está pasando. Agrega Pablo también la cita a David, el Salmo 69, diciendo que le pide al Señor que su mesa se vuelva lazo y red, o sea, que reciban lo que merecen, que su propio pecado los ciegue, que no puedan ver, o sea, que sean endurecidos. Digo pues, agrega Pablo, han tropezado para que cayesen en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Pablo se pregunta entonces, ¿este endurecimiento o tropiezo ha significado su caída? La misma pregunta que ya Pablo hacía en el versículo 1 de este capítulo. ¿Ha rechazado Dios a su pueblo? ¿Este endurecimiento significa que han caído definitivamente? ¿Era su perdición total e irrevocable lo que tenía en mente Dios? Y Pablo responde, en ninguna manera. De hecho, su endurecimiento es para bendición, tanto para nosotros los gentiles como para ellos mismos. Y esta idea Pablo la desarrolla durante todo este capítulo. La bendición que vino por el endurecimiento de los judíos. ¿Cuál es? La salvación a los gentiles. Por el endurecimiento de los judíos se había extendido de manera comunitaria el evangelio a los gentiles. Sobre Pablo y Bernabé encontramos en el capítulo 4 de Hechos. Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron, a vosotros, a la verdad, era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Producto del endurecimiento de los judíos es que Pablo, específicamente con Bernabé, había sido enviado a los gentiles. Recordemos de que esto es un lenguaje comunitario, no por individuo. No es que el evangelio estuviese cerrado a los gentiles. Durante el Antiguo Testamento existía un procedimiento para que cualquier gentil se volviera al Señor por fe. En el Nuevo Testamento lo mismo. Pero ahora Pablo habla en un sentido comunitario. Siempre estuvo abierto a los gentiles la salvación. Lo que pasa es que ahora el evangelio se les predica con mayor énfasis a ellos. A eso se refiere. Entonces, de la salvación de la salvación propia de los gentiles, ¿cuál es el paso consiguiente? Que esta provoca a envidia en los judíos. Hay un esquema muy bueno, lo voy a dejar por acá, que explica esto. Este esquema lo vamos a utilizar harto durante este capítulo porque Pablo lo utiliza y es un poco complejo de entender. De la salvación de los gentiles, entonces, viene la envidia de los judíos, ¿ya? De los judíos elegidos. Al ver que su idea de salvación por obras es improductiva, notan que los gentiles evidencian que la salvación es solo por fe.
Y al darse cuenta de que su método para buscar la salvación nunca dio frutos, y los gentiles la habían alcanzado solo por fe, demostrando que siempre fue solo por fe, les provoca envidia. Y esa envidia lleva a que quieran participar de esa paz con Dios. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Y cuál es la consecuencia? Que ponen su fe en el único mediador, en Cristo. Logran ver a Cristo, producto de la envidia que sintieron al ver el Evangelio de los gentiles. Pablo agrega entonces, y si del endurecimiento vienen bendiciones, ¿cuánto más de su plenitud? La unidad espiritual y la comunión se logra cuando los judíos se vuelven a Cristo. ¿Ya? Si del endurecimiento de ellos vino el Evangelio de forma comunitaria a los gentiles, ¿cuánto más de cuando ya no estén endurecidos? Cuando lleguen a salvación por fe, vamos a alcanzar una unidad espiritual y de comunión, una cooperación intrínseca entre judíos y gentiles, un testimonio cristiano fuerte y unido como un solo pueblo de forma visible. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, por si en alguna manera provocase celos a mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos. A vosotros les hablo, gentiles. Desde aquí hasta el versículo 24, Pablo se dirige específicamente a la parte gentil de las iglesias en Roma. Y Pablo se identifica a sí mismo, como lo ha hecho otras veces, como el apóstol de los gentiles. Aun cuando su autoridad incluía a judíos y gentiles, no hay duda de que su ministerio tuvo un fuerte énfasis al mundo gentil. Pablo sobre su ministerio dice, yo mi ministerio honro. O sea, a raíz de lo expuesto en este versículo anterior, Pablo se alegra de que a través de su ministerio a los gentiles provoque a celos a los israelitas, y a raíz de este celo pudiese alguno llegar a salvación. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos si no vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. El versículo 15 es un eco, o sea, repite la importancia, reafirma la importancia del versículo 12, ¿ya? Volviendo a lo mismo, al diagrama que ya utilizamos. Si por el endurecimiento de ellos, de los judíos, viene bendición para nosotros, ¿cuánto más bien vendrá cuando un endurecido sea salvo? Y para expresar esto también Pablo utiliza la idea de el primer fruto y del árbol. Dice, y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Con esto hace referencia al pan que se preparaba con las primicias de los granos, ¿ya? Y dice, si las primicias de los granos son para uso santo, entonces la masa que se prepara con ellos es para uso santo. De la misma forma, si la raíz de un árbol es santa, entonces las ramas que crecen de ellas son santas. Las raíces y el primer fruto se refieren a Abraham, Isaac y Jacob, pero no ellos como personas, sino que la promesa que les fue dada a ellos, específicamente a Abraham. Si ellos fueron un pueblo apartado, ¿cuánto más sus descendientes? Enfatizando entonces que, aunque fueron endurecidos, no han sido del todo desechados. Continúa con la idea ahora de la imagen del árbol, que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú, siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme, que si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Pablo sigue refiriéndose a los gentiles. Recordemos del versículo 13 al versículo 24 se está dirigiendo específicamente a ellos. Y considera necesario advertirles de no sentir un orgullo pecaminoso contra sus hermanos israelitas. Y utiliza, como les decía, la metáfora del árbol. Lo voy a poner acá el diagrama del árbol del olivo natural y cultivado y el olivo silvestre que utiliza Pablo. Las raíces como tal era la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. El tronco como tal representa la promesa principal que le fue hecho, ¿ya? Por fe, que es Cristo, ¿ya? El descendiente de Abraham. Por otro lado, algunas ramas fueron quebradas. Por no tener fe en Cristo, muchos israelitas, descendientes de Abraham, serían condenados. En cambio, tú, gentil,
un simple acebuche, en nuestra versión lo encontramos así, que no es otra cosa sino un injerto de un olivo silvestre, de un olivo que no es natural, no es el original, sino que es un olivo silvestre que se ve de manera salvaje, refiriéndose así a los gentiles. Tú, en cambio, no creciste del olivo natural, ¿ya? No vienes directamente de la raíz de esta promesa, sino que naciste en un olivo silvestre. Pero somos parte de la herencia de Abraham, o sea, somos partícipes de la raíz y de la nutrición propia del olivo original por adopción, ingeridos como un injerto. Y Pablo le dice, tú gentil, reconócete como un injerto. No te jactes contra las ramas que fueron quebradas. Y si de algo te jactaras, reconoce que fue por adopción, por fe, no por méritos. Un don de Dios, por gracia. Reconociendo que las ramas fueron quebradas por su incredulidad. De hecho, cualquiera sin fe es quebrado. La fe es la única que da salvación y de hecho nos mantiene en pie. Recuerda que sin fe ni las ramas originales fueron perdonadas. Entonces teme de confiar en tus méritos, que por méritos nadie será salvado. Que si ni a las raíces ni a las ramas originales fueron perdonadas por confiar en sus méritos, mucho menos te va a pasar a ti por alto, que eres un injerto, si ni siquiera lo hizo con las ramas originales. Mira pues, continúa Pablo del 22 al 24, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, más la bondad para contigo. Si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán ingeridos. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche, y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? Les pregunto yo ahora, ¿es Dios amor? Sí, lo es. ¿Es Dios justo y severo? Sí, lo es. La bondad y la severidad de Dios son dos atributos de Él, propios de Él, en perfecta armonía y perfecto funcionamiento. Dios es severo, o sea, es justo con los réprobos, con los condenados, al mismo tiempo que es bondadoso, o sea, misericordioso con quienes salva, porque los salva solo por gracia. Si permanecemos en la bondad, seremos salvos, porque si no seríamos cortados. La pregunta es, ¿qué significa aquí permanecer? La respuesta la encontramos en el versículo 20, donde nos dice Pablo que tú por la fe estás en pie. O sea, solo por la fe es que permaneces. Y recordemos que la fe es un don de Dios, porque si no contáramos con ese don de Dios, si fuese por solo por nuestros méritos, seríamos cortados. El énfasis de esta metáfora, entonces, es que de la misma forma en la que nosotros, cortados de los olivos silvestres, fuimos injertados en el pueblo escogido de Dios, de esta misma forma los judíos que pongan su fe en Cristo serán injertados de vuelta, serán salvos, ¿ya? No están desechados del todo. Si vuelven su fe a Cristo, serán reinjertados. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo les dice, no quiero que ignoréis este misterio. Pablo resalta la importancia de esto, refiriéndose a ellos como hermanos. Recordemos la intimidad cuando los llama hermanos, que va a decir algo muy importante. Que no tiene que ignorar este misterio, o sea, algo que le ha sido revelado por Dios, algo que si hubiese sido por solamente la sabiduría humana de Pablo, o solamente la sabiduría de usted o mía, no seríamos capaces de entender, pero por la fe en nuestro corazón, por la guía del Espíritu Santo, el Señor nos la revela y podemos entenderla. A eso se refiere con misterio. ¿Para qué? Para que no caigamos en vana arrogancia, creyéndonos superiores. Entendamos entonces que el endurecimiento a los israelitas no es permanente. Este endurecimiento cesará ¿cuándo? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que el último de los gentiles escogidos sea salvo. ¿Cuándo ocurrirá esto? En la segunda venida del Señor. Versículo 26, la primera parte. Y luego todo Israel será salvo. Podemos decir de estas 6 palabras que son la sección más compleja de toda la parte que considera los capítulos 9, 10 y 11. La sección que comprende los capítulos 9, 10 y 11, esta es la parte que más complejidad nos puede significar. Entonces, tomémonos un segundo en esto.
En primer lugar, y luego, tenemos que entender de que las palabras en español no siempre significan lo mismo que en otros idiomas. Entonces, cuando una persona traduce, tiene que hacer un esfuerzo, es realmente complejo hacerlo, no es una cosa automática que pueda hacer una máquina, requiere un tratamiento especial. Entonces, cuando usted lee y luego, inmediatamente le salta a la mente un uso temporal. Pero aquí y luego literalmente significa y así, o sea, y de esta manera, ¿ya? Luego aquí no tiene un significado temporal, no significa luego de o después de esto, significa que de esta manera o y así. Significa entonces que de esta manera todo Israel será salvo. ¿Cuál es esta manera? Lo que ya hemos visto en los versículos anteriores, que Israel fue endurecido por su apatía. Y a raíz de esto, la salvación viene a los gentiles de manera comunitaria, no individual, ¿ya? De manera comunitaria. Producto de esto, los israelitas fueron sujetos a envidia. Y a raíz de esta envidia es que los escogidos del pueblo de Israel vuelven su fe a Cristo. A eso se refiere con de esta manera. Y luego. Entonces, y luego, todo Israel. Recordemos, 10 capítulos Pablo ha dedicado a explicar que solo por fe en Cristo se es salvo. Entonces, para analizar el todo Israel, debemos entender que no existen salvaciones distintas, no existe un trato para salvación especial. No es entonces que todos y cada uno de los israelitas serán salvos. A lo que se refiere con todo Israel se refiere que todo el remanente de Israel, todos quienes habían sido endurecidos pese a ser descendientes de Abraham, todos ellos escogidos para salvación, volverán su fe a Cristo, ¿ya? Y serán salvos. Aún a haber sido endurecidos por su apatía serán salvos. Producto de su envidia a los gentiles, los israelitas escogidos antes de la fundación del mundo, su velo será bajado y verán a Cristo como su Salvador. ¿Ya? El remanente de Israel guardado para salvación, producto de la envidia de los gentiles, es que vuelven su fe a Cristo. A eso se refiere este versículo, que de esta manera todo el remanente de Israel es salvo, ¿ya? A raíz de la envidia a los gentiles. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Pablo conecta el Evangelio de Cristo con los israelitas. Reiteradamente él vuelve a reforzar esta unión, ya que hasta el día de hoy prevalece la idea de salvaciones y caminos distintos. Todo Israel será salvo, los elegidos para salvación, judíos primeramente y también gentiles. Todos los escogidos para salvación son salvos por fe en Cristo. De hecho, el pacto de Dios con su pueblo y de hecho con Israel es este, que Cristo, el libertador, nacido en el pueblo de Israel, o sea, de Sión, quitó los pecados de su pueblo en su primera venida, en su muerte. Aquí Pablo lo que establece es un énfasis especial en los israelitas, o a lo que él llama de Jacob. Entonces, el pacto de Dios para con su pueblo fue limpiar sus pecados en su primera venida. Y dentro de este pueblo escogido también está el remanente de Israel, al cual se dirige específicamente Pablo en este versículo. Por eso dice que esta promesa es para todo su pueblo escogido, pero él hace énfasis aquí a ese remanente de Jacob, quienes componen el pueblo de Dios, específicamente los israelitas. Así que, cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección, son muy amados por causa de los padres, porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Así también, estos ahora no han creído para que por la misericordia para con vosotros ellos también alcancen misericordia. Así que, o sea, como razonamiento natural del tema que hemos estado tratando, Pablo agrega esto, es un razonamiento natural, es una consecuencia, es una conclusión fluida que se da a raíz de todo lo que hemos estado hablando. En cuanto al Evangelio, los judíos son enemigos por causa de los gentiles, ¿ya? O sea, para que el Evangelio llegase a los gentiles, o sea, fueran injertados los del olivo silvestre, los judíos fueron endurecidos, o sea, hechos enemigos, ¿ya? Lo que hemos visto en el diagrama de este capítulo.
Pero en cuanto a la elección, son muy amados. Debido a los padres, la promesa de ser un pueblo elegido por fe que fue hecha a Abraham, debido a esta promesa, son muy amados. A eso se refiere por los padres, ya la promesa que fue hecha a Abraham. No por algo que tuviese Abraham, sino que él fue receptor de esta promesa. Debido a esta elección son muy amados. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y sus promesas no cambian. Nosotros antes éramos incrédulos, pero producto del endurecimiento de los judíos hemos alcanzado misericordia. Ahora, producto de que hemos alcanzado misericordia, los judíos también alcanzarán misericordia. Su velo será quitado y podrán ver a Cristo. ¿Cómo? Por la dinámica que ya hemos explicado durante este capítulo, producto de la envidia de los judíos. Pablo ahora, el versículo 32, realiza un último comentario sobre esta dinámica, ¿ya? Dice, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Este último comentario que hace Pablo sobre la dinámica judío-gentil de incredulidad, misericordia, dice que Dios eventualmente endureció, o sea, encerró la incredulidad a todos. ¿Por qué hace mención a todos? Incluyendo a gentiles y a judíos, porque eventualmente estuvieron encerrados en incredulidad los gentiles y eventualmente lo estuvieron los judíos. Y eventualmente estuvieron en misericordia los judíos y eventualmente estuvieron en misericordia los gentiles. En términos comunitarios, no en individuos. Recordemos que en este momento cualquier judío puede ser salvo por fe y en el Antiguo Testamento cualquier gentil podía ser salvo por fe. El tema es en temas comunitarios, ya masivos. Dios eventualmente endureció, o sea, encerró en incredulidad a todos. En un inicio a los gentiles y luego a los judíos. Y a través de este endurecimiento llega la misericordia a todos los salvados. En un inicio a los judíos, luego a los gentiles, posteriormente, debido a la envidia, a los judíos nuevamente. Oh profundidad de las riquezas, agrega Pablo, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Consciente de la densidad del misterio desarrollado en estos últimos 3 capítulos, Pablo concluye con una alabanza. Pablo suspira y se da cuenta de que el Señor es espectacularmente sabio e espectacularmente intrincado. Y lo único que queda es suspirar, respirando luego de haber pronunciado y escrito todas estas palabras, y concluye con la natural alabanza. ¿Ya? Cuán profunda es la sabiduría de Dios. La habilidad de elegir los mejores medios para lograr los mejores propósitos. Cuán grande es el Señor, que tiene la infinita habilidad de elegir los mejores medios para lograr los mejores propósitos. Cuán profundo es el conocimiento de Dios, agrega Pablo. Cuán grande es el conocimiento absoluto que tiene el Señor de la esencia misma de las cosas, que conoce todo. No conoce superficialmente, sino que conoce la esencia de todo, lo que nosotros llamamos su omnisciencia. Cuán incomprensibles son sus juicios. Cuán incomprensibles son sus decisiones soberanas, su decreto, que escapa a nuestra capacidad de comprensión. Cuán inescrutables son sus caminos. Es imposible de rastrear, seguir los medios que Dios utiliza para llevar a cabo sus decisiones. Es inescrutable, es imposible de seguir el ritmo. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Ahora su alabanza, la alabanza de Pablo, se torna en preguntas retóricas, o sea, preguntas que tienen una respuesta obligatoria, que no esperan una respuesta porque la respuesta es obvia. ¿Quién sería capaz de entender la mente de Dios? Porque Él es todo conocimiento. Entonces, ¿quién sería capaz de entender la mente de Dios? Nadie. ¿Quién sería capaz de llamarse su consejero? ¿Quién podría ser el consejero de Dios? Porque Él es todo sabiduría. Nadie. ¿Quién podría darle algo a Dios que lo convierta a Él en deudor? Él es poseedor de todo. Todas las cualidades positivas las tiene en su máxima expresión. ¿Quién podría entonces agregarle algo a Dios? Nadie. Y Pablo concluye, este misterio que hemos visto, lo único que me lleva es a creer y alabar la soberanía del Señor, porque Él es perfecto en todos sus caminos y todo lo que hace es perfecto.
Pablo concluye, porque de Él, y por Él, y en Él son todas las cosas. A Él sea gloria por siglos. Amén. Uno de los versículos más sublimes de toda la Biblia, que es la consecuencia natural de un alma humillada ante Dios, la consecuencia natural de un siervo fiel, la consecuencia natural de un teólogo al que han sido revelados los misterios más profundos, la consecuencia natural a la que llega Pablo y a la que debemos llegar nosotros. Dios es la fuente, Dios es el realizador y Dios es la meta de nuestra salvación. De Él proviene inmerecidamente la salvación. Dios, por medio de su Hijo, nos salva, realiza la salvación. Y Dios es la meta de nuestra salvación. Nuestra salvación es para su gloria. Recordemos, somos de Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.